Vicente. ¿Quién habría podido siquiera imaginar que al final los papeles se invertirían y que tú terminarías viviendo por fuera del país, mientras yo regresaría a meterme de cabeza en esta realidad impredecible y confusa? Definitivamente se cumple la máxima antigua, todo tiende hacia su contrario. Lo que me cuentas en tu carta es extraordinario. Había oído hablar, en efecto, de resiliencia, pero una cosa son los conceptos en abstracto y otra muy distinta verlos retratados en estos jóvenes con los cuales estás trabajando. Tanto Joan como Valentina son fuerzas que superan cualquier adversidad para imponer al final un supremo canto de vitalidad. Deberíamos estar más atentos a estas lecciones. Bueno, maestro, te cuento que después de la experiencia en Santa Marta, cuando fui a visitar las cenizas de mi padre y terminé salvando la vida de aquella pequeña bañista, regresé a Medellín, a la casa de mi hermana y de mi madre, y allí me quedé unos días leyendo y compartiendo con mi familia después de tantos años de haberla tenido lejos. Un domingo en las horas de la mañana, mi madre me pasó el periódico y leí un artículo que me estremeció. La historia no podía ser más extraordinaria. Un reportero informaba a los lectores que en el municipio de Nueva Granada, en el corregimiento de La Gloria, departamento del Magdalena, un hombre solía recorrer las veredas y los caseríos vecinos con un burro cargado de libros. Los muchachos lo esperaban con ansiedad, expectantes, y cuando lo veían aparecer con su animal cargado de novelas, cuentos y crónicas, gritaban, celebraban y salían a recibirlo con entusiasmo. El hombre es un maestro de escuela. Ha decidido que la mejor forma de ayudar a los jóvenes de la zona es enseñarles que los libros son una de las infinitas manifestaciones de esperanza en la vida. Llega con su cargamento, saluda, se bebe un vaso de agua o de guarapo, y se sienta a ofrecerles a sus oyentes un libro de Stevenson o de Humberto Eco. Les cuenta de qué trata la historia, les abre el apetito intelectual, conversa con su auditorio, comparte la dicha de la lectura. Ellos, a su vez, le devuelven los libros de la semana pasada, le cuentan qué sintieron, cómo les pareció, qué personajes les gustaron, y se despiden hasta el siguiente fin de semana, así de caserío en caserío, llevando libros de un sitio para el otro, hablando de autores, fechas, amores, guerras y venganzas. Lo más doloroso es que este héroe anónimo cerraba el reportaje explicando que cargaba su biblioteca por todas partes, pero que ya no tenía más libros que ofrecer, que no eran muchos y que necesitaba la ayuda de personas o entidades que quisieran donar unos cuantos ejemplares para seguir con su labor. Me pareció increíble, era una historia de esas que de repente te revelan matices y aristas ocultas de la realidad. Mientras que en el resto del país se reporta que los índices de lectura han llegado a niveles que bordean el analfabetismo funcional, gente que sabe leer y escribir en teoría, pero que nunca compra un libro y lo lee. En este sitio olvidado y sin apoyo de nadie la lectura crece moderadamente gracias a la fe de un profesor costeño que es feliz metido entre las páginas de los libros. Imaginé entonces a este hombre atravesando retenes de la guerrilla y de los paramilitares con su bestia cargada de libros, y no pude dejar de sentir por él una admiración sin límites. Porque un país que bordea el analfabetismo funcional es un país que se prepara cada vez más para la guerra. El burro de este soñador empedernido es el símbolo de una lucha titánica y solitaria en contra de la ignorancia y el embrutecimiento generales, es un mensaje de paz que lleva un maestro a unos discípulos humildes que muchas veces no tienen un mendrugo de pan para llevarse a la boca. Y mientras mi madre y mi hermana iban y venían preparando el desayuno dominical, yo me decía para mis adentros que hay personas que han recibido del país oportunidades, becas en el extranjero, buenos trabajos, y que a cambio no le dejan nada. ¿A estas personas su país no las conmueve? En cambio, hay otras que no reciben mucho y que sin embargo lo dan todo. Estas últimas, me dije, son las imprescindibles en horas aciagas como la nuestra. Leí y releí el artículo varias veces, contemplé la foto de ese hombre joven, moreno, vestido con mucha modestia y que sonreía a la cámara con su burroteca, así la llamaban en las veredas, cargada de libros sobre 2 cajones de madera. Su mirada penetrante, el dibujo de sus cejas y la expresión iluminada de su rostro inocente denotaban la estampa característica de un místico, de un hombre que está en una realidad propia, conectado con fuerzas que lo sobrepasan y lo lanzan a acciones incomprensibles para los demás. Era la expresión de aquel que hace mucho tiempo se fue de aquí y logró construir una dimensión aparte. A seres así, me dije, no los afecta la pobreza, ni la enfermedad, ni el miedo a la muerte. Su obsesión los arrastra a una zona donde los temores y los apegos no ejercen su acostumbrado dominio sobre nosotros. La mirada de ese hombre recordaba la mirada de los niños, los toxicómanos,
los santos o los locos. No comenté el artículo con nadie, terminé el desayuno y les dije a mi madre y a mi hermana que me marcharía al día siguiente, que me había puesto en contacto con unos amigos que trabajaban en una ONG y que me habían invitado a participar en un proyecto cuyo objetivo era aumentar los índices de lectura en los departamentos del Caribe. No les di mayor información, pero les prometí que estaría en contacto y que apenas tuviera un sitio fijo de residencia las llamaría para pasarle los datos. Les dio mucha alegría saber que estaría cerca y que no pensaba, al menos por ahora, salir del país. Por esos días, no sé por qué, sufrí un bajonazo de ánimo y me hospedé en un hotel de Santa Marta durante días enteros sin hacer nada. Gastaba mis ahorros comiendo en restaurantes populares, iba y venía por la playa, y en las horas de la noche visitaba ciertos bares y me quedaba bebiendo ron hasta las horas de la madrugada. Fueron días en los que perdí el timón de la nave y en consecuencia estuve dando tumbos, con el riesgo de naufragar en cualquier momento. Recuerdo que pensé mucho en ti y en esta correspondencia nuestra que parece un curioso juego de espejos donde uno entiende su propia historia solo cuando analiza el reflejo que está allá, dibujado en la penumbra del azogue. Cuando leo tus cartas tengo la sensación de que estoy penetrando en un misterio que también me compete, que también es mío, y que si no doy con las claves de los personajes y de los motivos que los impulsan a actuar de una manera o de otra, no entenderé tampoco los vaivenes de mi propia existencia. ¿No te has dado cuenta de las extrañas relaciones que hay entre lo que te pasa a ti y lo que me ha pasado a mí? Yo te escribo contándote que acabo de salvar la vida de una niña en la playa y en la siguiente carta tú salvas a Valentina y a Joan de la orfandad y de la miseria. Tú me escribes unas palabras sobre El Principito, la novela de Saint-Exupéry, creyendo que en esas páginas está el motor de una invención que le dio nuevos aires al triste abandono que sufrió Joan, y ahora, más adelante, vas a ver la importancia que tuvo ese libro en este nuevo capítulo de mi historia. Parece que nos moviéramos por laberintos especulares que duplican nuestras acciones. Lo cierto es que después de unos días de andar por ahí, sin estar seguro de qué iba a hacer con mi vida, si me iba a decidir a visitar al maestro burrotequero o no, por fin, una mañana, sentado en la playa mientras a mi lado unos niños jugaban con sus flotadores de colores, sentí que la fuerza y la confianza regresaban a mi mente, y recuperé las ganas de estar justo al lado de ese hombre y de convertirme yo también en un pregonero de relatos que lucharan en contra de esta realidad, a veces tan chata y tan gris. Tomé aire, contemplé el paso de un carguero que atravesaba ya lejos la línea del horizonte, escuché las risas de esos pequeños para los cuales el mar era suficiente motivo para estar dichosos, celebré el aroma de un pescado que alguien asaba en una caseta cercana, sentí los rayos del sol acariciando mi torso desnudo, mis brazos y mi rostro descubierto, y me dije, listo, aquí estoy de nuevo, no ha pasado nada, ya recobré el timón, estoy otra vez a cargo del barco y la próxima tormenta no me cogerá fuera de base. Caminé de regreso al hotel, empaqué mi ropa, pagué la cuenta y me dirigí a la terminal a tomar el primer bus que saliera hacia Nueva Granada. Disfruté de la sensación de volver a ser yo mismo, con todo el horror y el placer que eso significaba. En un bus viejo, cuyas latas sonaban en cada recodo de la carretera como si estuviera a punto de desarmarse, llegué unas horas después a un pueblito de 3 calles y unas 50 casas de cemento y techos de zinc. Pregunté por Saúl, el maestro de escuela que andaba con una biblioteca amarrada a un burro, y la gente del caserío me explicó que llegaría 2 días después. No tuve más remedio que esperarlo sin afanarme y tomándome el asunto con calma, pues se trataba de insertarme en el ritmo de los pueblos costeños, donde todo pasa lentamente y con una parsimonia que nos da la impresión de estar viviendo en cámara lenta. Ya sabes tú cómo es ese choque para nosotros los que vivimos en las grandes ciudades. Intentamos imponer nuestro vértigo y nuestra aceleración neurótica, heredada de una cultura que nos ha enseñado que el tiempo es ante todo producción, y siempre salimos derrotados por esa lentitud pasmosa para la cual la muerte no existe. Por tanto, somos eternos y no tiene ningún sentido afanarnos. Una señora del caserío me arrendó una habitación barata y pacté también con ella un desayuno y una comida todos los días por un precio razonable. Me preguntaron que para qué quería hablar con el burrotequero y les conté la verdad, que había leído el reportaje en el periódico y que me parecía importante colaborarle en una misión tan loable. La misma señora que me había alquilado la habitación me advirtió con una sonrisa sarcástica. Ayúdale todo lo que quieras, pero no le vayas a dar plata. Se la bebe toda. Me pareció curioso que el maestro de escuela que recorría los caminos cargado de libros fuera un alcohólico sinvergüenza que se bebía el dinero de los demás. No podía ser. Tenía que haber algún error y así se lo dije a Teresa, mi arrendadora y hotelera. La gente no es buena ni mala, corazón,
sentenció ella con esa sabiduría natural que tiene la gente caribeña. Son defectos y virtudes al mismo tiempo. Los ángeles no existen. En efecto, 2 días más tarde, en la única tienda del caserío, conocí a Saúl, que estaba borracho sobre una mesa y que miraba a su alrededor con la vista extraviada en pensamientos remotos e imposibles de detectar. La gente le había comunicado ya que alguien lo estaba buscando para ayudarlo en su proyecto, y él, como si nada, lo primero que hizo fue comprar una botella de aguardiente y tomársela ahí mismo, mientras descansaba de la larga y agotadora jornada. El burro estaba en un rincón de la calle, comiendo pasto de un costal descosido que colgaba de unos listones de madera. Las 2 cajas de libros estaban en el suelo, recostadas contra un muro. Me presenté y le expliqué a Saúl que había sabido de él por un artículo de periódico. Mientras pronunciaba estas primeras palabras me di cuenta de que él estaba en otra dimensión, sintonizado con unas fuerzas ocultas que convertían mis frases en meros balbuceos enunciados desde una realidad superficial. Me sentí como un imbécil. Saúl guardó silencio y después se quedó mirando el horizonte unos segundos. Es increíble pensar que un día usted morirá, que yo moriré, y que esta presentación suya será como si jamás hubiera existido, dijo él con una voz seca que permitía adivinar ya varios tragos de aguardiente. ¿Qué dice uno ante un individuo cuyo primer saludo es ese? Yo muerto, él muerto y todo desaparecido. Sobrio iba a ser muy difícil dialogar con él, así que pedí otra botella de aguardiente, me tomé 2 tragos de una sola sentada y me senté frente a él. Sentí la garganta hirviendo y la sangre corrió más deprisa por mis venas. Si todo es caduco, transitorio, no tiene sentido angustiarnos por ello, le empecé a decir en medio de una lucidez que de pronto me estaba irrigando el cerebro. Lo importante es que estamos aquí usted y yo, y por algo será que nos encontramos en este lugar sentados frente a frente. Saúl aterrizó, su mirada se concentró en mí, como si solo hasta ahora me hubiera materializado, y sonriendo me preguntó: ¿por qué me busca? Porque creo en lo que está haciendo, le respondí sin tomarme un tiempo para pensar una frase elaborada. Creo en el poder de la inteligencia y de la imaginación. No hay mayor revolución que aprender a soñar. A partir de ese momento se entabló entre nosotros una amistad inquebrantable. Saúl, que al principio parecía un tipo agresivo y solitario, de pronto se levantó y me dio un abrazo que no procedía de su borrachera, sino de una profunda empatía que de repente se había instaurado entre nosotros. Parecen mis propias palabras, me dijo con sus brazos aún alrededor de mi espalda. Creo en los libros por encima de todo. Solo a través de ellos liberaremos algún día a tanta gente de la opresión y de la ignorancia. Y entonces, como si fuéramos 2 muchachos a la salida del colegio o de la universidad, 2 amigos que se reúnen a compartir sus pasiones más íntimas, nos pusimos a repasar autores y libros que nos habían sobrecogido y estremecido a ambos. Cuando uno de los dos no lo había leído, el otro le contaba la trama, los personajes, los momentos cumbres. Y cuando era una lectura compartida, íbamos y veníamos por el libro a dúo, produciendo un contrapunto que nos divertía y nos hacía reír. Desde los años de adolescencia contigo, cuando entrábamos a las librerías a comprar nuestros autores favoritos, yo no había sido tan feliz dialogando con alguien. Nos cogió la madrugada y sentados, solos, ya habían cenado la tienda, con nuestras botellas de aguardiente sobre la barda de cemento, repasando crímenes, traiciones, relaciones amorosas y actos heroicos de personajes de cuentos y de novelas que nos gustaban a los dos. Los primeros habitantes que despertaban comenzaron a salir a la calle para iniciar su jornada laboral. Recuerdo perfectamente que en un determinado instante, cuando los rayos de un amanecer apenas insinuado colorearon las nubes de rosado, Saúl se puso otra vez serio, como si acabara de entrar en trance, y con una voz grave, gutural, empezó a decirme: hay un lado de la lectura que nunca he entendido. Antes yo era un muchacho cualquiera, común y corriente. Pero cuando comencé a leer, algo en mi cabeza se transformó, como si hubieran abierto un hueco en un muro para hacer una ventana. Era como si le hubieran otorgado la visión a un ciego. No sabía muy bien a qué se refería Saúl. No dije nada y esperé a que él continuara con su explicación. Estaba un poco tenso y el tono de su voz, así como sus gestos tímidos y retraídos, indicaba que llevaba mucho tiempo queriendo hablar de este asunto, pero que no tenía con quién hacerlo o que los demás lo consideraban un hombre culto, sí, pero también un borracho fantasioso y un pesado. Empecé a soñar con fuertes vendavales, siguió hablando él con los ojos puestos en el vacío, con tormentas y grandes olas que llegaban a la playa y destrozaban barrios y edificios completos. Creí que eran sueños sobre mi pueblo o sobre alguna ciudad de la costa colombiana. Pero no,
Después comencé a detallar los rasgos de las personas que aparecían en esos sueños y tenían los ojos rasgados, eran flacas en su mayoría y gritaban a voz en cuello palabras en idiomas desconocidos para mí. No entendí qué era todo aquello y por qué yo me soñaba lo mismo de manera recurrente. Hasta que al poco tiempo los noticieros de televisión abrieron sus emisiones con tomas de maremotos y huracanes en países asiáticos. Las tomas eran idénticas a las imágenes de mis sueños. Hasta recuerdo haber visto en un programa de canales internacionales la historia de un hombre que se había salvado gracias a su perro. En mis sueños ese hombre aparecía una y otra vez agarrado al lomo de un pastor alemán que lo conducía hasta la ribera de un río, donde ambos alcanzaban la orilla y se salvaban. ¿Me estás diciendo que leer te otorgó ciertos poderes psíquicos, como la evidencia? Después empecé a soñarme con enfermos en hospitales que agonizaban entre estertores y fiebres tremendas. Los rasgos de las personas eran otra vez de origen asiático. Cientos de personas estaban en camillas y su aspecto denotaba que se hallaban entre la vida y la muerte. Siempre era la misma imagen, corredores llenos de enfermos y médicos y enfermeras que atendían a los pacientes con protectores en la boca. A los pocos días aparecieron las noticias sobre la gripe aviar y la cantidad de hombres y mujeres contagiados en ciertos países asiáticos. Las fotografías y las tomas televisivas confirmaban mis visiones. Las primeras luces del amanecer rompieron un amasijo de nubes cercanas y llegaron hasta nosotros. Saúl seguía con la mirada extraviada y con la espalda encorvada hacia adelante, como si en cualquier momento se fuera a estrellar contra el piso. Preferí no interrumpirlo. Lo peor de esos sueños era la culpa. Yo veía el sufrimiento de miles de personas y no podía hacer nada, era inútil, nadie me creería, y si llegaban a hacerlo, ¿qué se podía prevenir? ¿Cómo detener un tsunami o una peste? Ver tanto dolor no servía de nada. Y me sentía culpable por ser un espectador incapaz de intervenir para salvar al menos a una de las víctimas. Algunos campesinos que salían a trabajar pasaban a nuestro lado y saludaban a Saúl con una sonrisa. Él despertó de su estado de trance y devolvió los saludos. También algunos niños que se dirigían a la escuela se acercaban para decirle que ya estaban terminando el libro que les había prestado, que después del colegio pasarían por un nuevo ejemplar. Me di cuenta de que los pobladores sabían que estaba borracho y que seguramente lo habían visto así muchas veces, pero que pese a todo sentían por él una simpatía sincera y un respeto afectuoso. Menos mal que esos sueños desaparecieron, siguió diciendo Saúl cuando volvimos a estar solos, porque de lo contrario yo habría dejado de leer para siempre. Fue la única vez en mi vida que odié los libros y que los repudié. ¿Y nunca soñaste nada positivo? Una noche vi a una pareja de ancianos que me sonreían. Estábamos en la playa de Santa Marta, porque yo reconocí los edificios y los hoteles. El anciano, vestido de blanco y sonriente, se me acercó y me dijo que acaban de dejar huérfana a su única hija, María Pumarejo, y que a ella le quedaban solamente 2 años de vida. Que era muy bella y que estaban seguros de que esos 2 años podían ser muy felices si ella y yo nos casamos. Enseguida vi la calle y la casa de María, el anciano me señaló una de las ventanas, y me desperté ahogado y sudando a chorros. ¿La buscaste? Al día siguiente busqué la calle en el barrio de Mamatoco, donde yo creía que estaba, y sí, di con ella y con la casa. Timbré y conocí a María, una muchacha bellísima de 25 años que me trató como si fuera de la familia. Yo le dije que había conocido a su padre en vida y que no había alcanzado para llegar al entierro. No le dije nada del sueño porque sabía que no iba a creerme y que me tomaría por un loco o un mitómano. ¿Y qué pasó? Nos casamos un mes después y fuimos felices durante 2 años exactos. Luego ella se enfermó de los pulmones, no se recuperó y a las pocas semanas los médicos en Santa Marta le diagnosticaron un cáncer terminal. Murió en mis brazos, y solo al puro final le conté la verdad y le dije que sus padres la estaban esperando en el más allá. No tuvimos hijos, me quedé a la deriva y fue entonces cuando decidí dedicarme a este trabajo. Renuncié a la escuela donde era maestro y llevo ya un buen tiempo dedicado a transportar libros de una vereda y de un pueblo a otro. Perdone que le pregunte, Saúl, ¿pero de qué vive? La gente me da comida y bebida, y me prestan algún catre desocupado para dormir. No necesito nada más. Me caía de sueño, así que le dije a Saúl que nos viéramos al mediodía, después de dormir unas horas. Lo invité a almorzar y me contestó que él sabía dónde estaba alojado, que pasaría a recogerme a eso de la 1. No tengo que decirte, maestro, lo extraño de toda esta situación. ¿Te imaginas? Un maestro de escuela visitado por visiones de tsunamis y epidemias asiáticas que recibe la orden de casarse en sueños. Una locura, un disparate completo. Pero me dije que la costa Caribe era así, fuera de lo normal,
conectada con un inconsciente colectivo y mágico que les daba a los individuos y a sus acciones un carácter sobrenatural y fantástico. Y conviven con esas dimensiones increíbles como si fueran rutinarias y cotidianas. Lo que es real en el Caribe es extraordinario en otros lugares. No me iba yo entonces a hacer el sueco, a creerme europeo o gringo, así que decidí que acababa de entablar amistad con un mensajero, con un vidente, y que en el fondo de sí, en secreto, tal vez con lo que Saúl soñaba era con multiplicar las potencias de sus discípulos hasta hacer de ellos unos superhombres capaces de rebelarse y de fundar una nueva realidad. Para lograr esa meta, los libros eran el único camino seguro y eficaz. Pensada así, la cuestión tenía sentido y no era tan descabellada. Es más, se convertía en una misión poética cuyo profundo sentido político podía ser incluso verdaderamente revolucionario. La primera visita que hicimos fue a una mujer que había quedado paralítica y que vivía en una casa de campo acompañada por una empleada que la atendía. Nos recibieron con una comida abundante y la señora, de unos 60 años y arrastrando una silla de ruedas por toda la casa, se quejó por la demora en la entrega de los libros. «¿Vienes aquí cada 15 días, Saúl?», le dijo en un tono maternal y cariñoso, «cuando yo termino un libro en 2 o 3 días. ¿Qué hago el resto del tiempo? Me aburro, mijo. Vas a tener que visitarme más a menudo». «De eso mismo quería hablarle, doña Gloria», le explicó Saúl con expresión de niño regañado. «Ahora somos 2. Mi amigo se llama Sebastián y la próxima semana me va a colaborar con agilizar el préstamo de los libros. Dios te oiga, mijo, porque me voy a morir de físico aburrimiento». Yo había visto entre la burroteca de Saúl un ejemplar viejo y descuadernado de la novela de Manuel Puig, Cae la noche tropical, y entonces fui hasta el burro, lo saqué y se lo entregué a doña Gloria. «Le propongo algo, doña Gloria», le dije sentándome en una butaca para quedar al mismo nivel que la señora. «Lea esta novela y en 3 días estoy aquí para que conversemos sobre ella». «¿Qué le parece? ¿De qué trata?», preguntó con desconfianza. «Son 2 mujeres de su edad dialogando. Están en la recta final de la vida y, sin embargo, no bajan la guardia y siguen luchando con vehemencia y fervor. Esta es quizás la mejor novela de Puig». «Me gusta», comentó doña Gloria entusiasmada. «Lo único que te pido es que no me vayas a hacer visita de médico. Te quedas aquí con calma, comes, duermes tranquilo, desayunas y te vas al otro día». «Listo, doña Gloria, es un trato», le dije estrechándole la mano como si acabáramos de cerrar un negocio. Enseguida, para mi sorpresa, doña Gloria empezó la tertulia diciendo que el coronel no tiene quien le escriba. Le había parecido una historia absurda, porque un hombre como el coronel, amoroso y de buenos sentimientos, no iba a dejar morir de hambre a su mujer solo por defender un gallo. Saúl y yo intentamos explicarle que el animal era un símbolo de resistencia, una especie de dignidad que el coronel defendía a toda costa, incluso al precio de su propia vida. Ella volvió al ataque y dijo que ninguna dignidad era más importante que la vida humana, que no era justo ni loable dejar morir a una mujer enferma y vieja solo por andar empecinado en que el gallo significaba unos ideales revolucionarios. Insistió en que un gallo es primero, y por encima de todo, alimento, comida, la posibilidad de salvarse. Dijo de manera enfática: «La primera obligación de uno es defender su vida. Eso hace cualquier animal. Intenta por encima de todas las cosas sobrevivir. Dejarse morir es la falta más grave». Yo no andaría por ahí enseñándoles eso a las nuevas generaciones. No pudimos convencerla de lo contrario. En un instante de crítica jovial, doña Gloria propuso otro final para el libro. «Bueno, vamos a ver. No podemos vender el gallo, pero tampoco nos podemos morir de hambre. ¿Por qué entonces el coronel no mete el gallo en la olla y se lo come con su mujer? ¿Por qué el autor no contempló ese final?». Yo no dejé de maravillarme ni un solo segundo. Estábamos hablando del coronel como si fuera un vecino, un personaje de carne y hueso, y doña Gloria manoteaba y se enfurecía cuando recordaba la escena final, con las piedras metidas entre el agua hirviendo de la olla. Le parecía indignante y peligroso andar enseñándoles a los niños y a los jóvenes ese tipo de comportamiento. La siguiente visita fue a un maestro pensionado que vivía en un rancho miserable en la ladera de una montaña. Don Jesús, o Don Chucho, como le decían en los alrededores, se había quedado viudo hacía un par de años y la pena moral por la muerte de su esposa le había ocasionado un derrame cerebral que al final lo había dejado con medio cuerpo atrofiado. El viejo rogaba por la muerte, pero no era capaz de suicidarse porque sus convicciones religiosas se lo impedían. Quería morirse y reunirse con su esposa en el cielo, donde estaba seguro de que vivirían los dos por toda la eternidad,
pues habían sido buenos cristianos y jamás le habían hecho mal a nadie. Como la muerte no llegaba, la única distracción de don Chucho eran los libros que le prestaba Saúl, sobre los cuales pasaban tardes conversando. Vivía con un nieto de 11 años que le ayudaba a caminar apoyado en una muleta y que una vez por semana iba hasta el pueblo más cercano a comprar víveres y medicinas para su abuelo. Saúl le había prestado Papalán y el viejo estaba fascinado con la novela. Aseguró que era una biografía porque uno no podía dar tantos detalles solo a punta de imaginación, y que la historia demostraba además que todo sistema penitenciario era corrupto por naturaleza, despiadado, asesino, y que nuestro atraso y nuestra ignorancia se demostraban en la manera como castigábamos a aquellos que cometían alguna falta. Las prisiones no eran más que una prueba fehaciente de la crueldad de nuestra sociedad, que, en lugar de aplicar virtudes cristianas como el amor y el perdón, lo que hacían era todo lo contrario, fomentar el odio y la venganza. Además, aseguró, él estaba convencido de que todo era verdad, y que el error de Papalán había sido regresar a la civilización después de su experiencia con los indios de La Guajira. De haberse quedado allá, dijo, en ese paraíso al lado del mar y con sus 2 indias que lo amaban y lo atendían, habría sido feliz lejos de los hombres que lo habían herido y torturado. Al final, afirmó que sería muy difícil que otro libro superara ese, y que no quería leer mariconadas, así dijo, escritas por intelectuales de pacotilla que no conocían el mundo ni habían salido de su casa. Lo que me sorprendía de todo esto, Vicente, era la vehemencia con la que doña Gloria y el viejo pensionado hablaban de los libros, la seriedad con la que opinaban, la pasión que depositaban en sus comentarios. Era muy difícil discutir con ellos porque en cada frase se jugaban sus propias convicciones con respecto a sí mismos y a los demás. Yo no había imaginado que los lectores de Saúl eran así y que su trabajo, más que fomentar la lectura, era ahondar en la vida gracias a los personajes de sus libros. Le dejé a don Chucho Plenilunio, de Antonio Muñoz Molina, en una edición de bolsillo. Estoy seguro de que este le va a gustar, le dije dándole un golpecito en la espalda. Es la historia de un inspector que está buscando a un asesino de niñas. Un sacerdote amigo le dice que ese hombre ha visto cosas que ningún otro hombre ha visto, y que en consecuencia el criminal debe mirar de una manera extraña, salida de lo normal. Le asegura que hará con el asesino si da con esos ojos. No le cuento más para no dañarle la lectura. Vendré el fin de semana para que conversemos y discutamos la historia. Don Chucho aceptó y dijo que si era tan bueno como yo decía, lo leería de una sola sentada. Quedamos entonces de vernos el sábado siguiente en la mañana. A la madrugada intentamos cruzar un par de montañas y en una ensenada, cuando estábamos dando la vuelta para bordear el camino, nos tropezamos con varios hombres uniformados y con fusiles al hombro. Eran combatientes paramilitares que patrullaban la zona. Me dije que estábamos fritos y que esa no saldríamos tan fácilmente. Por el contrario, los soldados saludaron a Saúl con confianza y se detuvieron para conversar unos segundos con él. Uno de ellos le preguntó con cierta animosidad: ¿Y ahora anda con ayudante? Es un amigo que de hoy en adelante me ayudará con los préstamos de los libros. Ya no doy abasto. El hombre me miró de frente, sin agresividad, y me dijo en el mismo tono de cordialidad ocasional: ¿El señor trae papeles? Sí, por supuesto, contesté sacando la billetera y mostrándole la cédula de ciudadanía y la libreta militar. El soldado sacó una libreta y un lápiz escolar y anotó mis datos en una hoja amarillenta. ¿Y a qué se dedica el señor, si se puede saber? Me preguntó regresándome los documentos. He trabajado en organizaciones sociales durante años, pero no aquí, sino por fuera del país. No tiene antecedentes, ¿verdad? No, me fui del país muy joven, antes de terminar la universidad. Otro de los soldados le quitó la tapa a su cantimplora y comentó mientras bebía de ella: ayudantes universitarios y traídos del extranjero. Se está cotizando la burroteca. Todos se rieron y nosotros también celebramos el chiste. El ambiente era relajado. ¿No han visto movimientos raros o frentes de las FARC o del ELN? Volvió a preguntar el primer soldado, que era el que parecía comandar el pelotón. No, venimos de la casa de don Chucho, afirmó Saúl limpiándose el sudor del cuello. No hemos visto a nadie. A ver cuándo nos trae revistas con viejas en pelotas, hermanito, pidió otro de los hombres, un joven imberbe de apenas 16 o 17 años. Eso sí que nos ayudaría a pasar tanta soledad. Yo no embrutezco a la gente, dijo Saúl muy serio. Lo mío es la cultura, no la pornografía. Les aseguro que si leyeran algo de lo que traigo aquí, dejarían esos fusiles por ahí tirados. La próxima, Saúl, la próxima,
dijo el que comandaba la patrulla y dio la orden para que el resto empezara de nuevo a caminar. Lo que necesitamos no son soldados, sino profesionales bien capacitados, les dijo Saúl como si fuera el cura del pueblo en un discurso dominical. Dígales eso a los bandidos de la guerrilla, hermanito, dijo el que tenía cara de niño. Ellos fueron los que comenzaron todo esto, y seguimos caminando con nuestro burro cargado de libros, mientras los paramilitares desaparecían en el siguiente recodo del camino. ¿Te imaginas la escena? Un tipo con sus libros amarrados en cajones que descansan sobre el lomo de un burro, recordándoles a unos criminales que cometen genocidios y masacres la importancia de leer y de educarse, y los fulanos pidiéndole revistas pornográficas y tomándole el pelo como si nada. Era difícil de creer. En la siguiente parada visitamos un caserío donde Saúl tenía 3 discípulos a los cuales trataba con especial cariño. Eran 3 niños, Camilo, que tenía 12 años, su hermanita Liliana, de 9, y Laura, él le decía Louris, de 8, prima de los 2 primeros y que vivía a 2 casas de ellos. Les había prestado el Principito y les había dejado una tarea, que hicieran una caja con un agujero, y que dibujaran lo que veían a través del agujero. Los niños lo estaban esperando expectantes, y apenas lo vieron llegar se pusieron a gritar y a saltar. Descargamos en la esquina y enseguida la mamá de Camilo y de Liliana nos dio 2 vasos plásticos llenos de guarapo de panela con hielo. Estaba delicioso, y el líquido frío bajando por la garganta nos refrescó a ambos y nos alivió el cansancio. Los 2 hermanitos y la prima habían construido la caja, en efecto, y habían dejado un agujero por el cual se podía mirar. Luego, en unas hojas blancas que Saúl les había llevado, pintaron dinosaurios, serpientes, caballos, pájaros, barcos y monstruos. Era una secuencia muy bella de dibujos infantiles hechos con esmero y dedicación. Saúl, con su tono profesoral, preguntó después de ver las pinturas. ¿Todo eso se ve dentro de la caja? La caja es infinita, respondió Louris muy concentrada en la conversación. Siempre vemos cosas diferentes. Hemos llegado a la conclusión de que es una caja mágica, dijo Camilo asintiendo. Pero es solo para niños, comentó Liliana. Tal vez porque la construimos nosotros. ¿Por qué solo para niños? Preguntó Saúl. Porque hemos puesto a nuestros papás a mirar y no ven nada, aseguró Louris sin perder su seriedad. Solo ven el cartón, continuó diciendo Camilo. Hasta han llegado a reírse de nosotros, contó Liliana haciendo pucheros. Eso es muy fácil de explicar, explicó Saúl. La mayoría de los adultos eran como ustedes, seres capaces de hacer objetos mágicos, verdaderos ilusionistas que transformaban la realidad cuando querían. Pero con el tiempo los fueron alejando de los libros y les quitaron esa magia. Por eso ahora no ven nada, están ciegos. ¿Tú no has perdido ese poder?, preguntó Louris abriendo los ojos de par en par. No, yo no. Y sin esperar a que se lo pidieran, Saúl agarró la caja, se arrodilló, cerró uno de los ojos y puso el otro en el agujero. Enseguida suspiró, se agitó, repitió varias veces, increíble, increíble, y después de unos 2 minutos se retiró y se arrojó al piso con los brazos abiertos y la mirada puesta en el cielo. ¿Qué viste? ¿Qué viste?, le preguntaron los 3 niños al tiempo. Increíble, volvió a decir Saúl. Vi una ballena enorme, gigantesca, y salía del mar, arrojaba agua hacia arriba, como si tuviera una manguera en el lomo, y después se hundía otra vez entre las olas y desaparecía. Definitivamente, la caja quedó muy bien hecha. Es una caja mágica de verdad. Sí. Sí. Repetían los niños dichosos. ¿Y tu amigo, está ciego como los demás adultos, o si puede ver?, preguntó Camilo mirándome. Saúl me miró con esa cara de solemnidad que solía poner cuando aparecía un tema que para él era trascendental. Todavía no lo sé, dijo sentándose de pronto en el césped. Me di cuenta de que se trataba de una prueba y que de ella dependía mi permanencia o no como ayudante de la burroteca. Ese era el examen que Saúl estaba esperando y había llegado el momento de mostrar mis credenciales. Tomé la caja, respiré profundamente, como si estuviera a punto de sumergirme en un océano de corrientes impredecibles, y acerqué el ojo derecho a la ranura. Entonces, de una manera súbita, el solo hecho de cerrar un ojo para acercarme a observar con el otro bien atento me trajo a la memoria nuestras noches de niños en el barrio, cuando tu papá te regaló un telescopio y nos pasábamos horas enteras mirando los cráteres de la luna y buscando estrellas que brillaran un poco más que las demás. ¿Te acuerdas? Andábamos por todo el barrio con el telescopio, y buscábamos los lugares menos iluminados para enfocar nuestro aparato hacia el cielo.
Éramos un par de niños y habíamos visto por la televisión, en el jardín infantil y con nuestras profesoras explicándonos la transmisión, cómo el Apolo 11 había llegado a la Luna. Nosotros nos habíamos jurado que seríamos los siguientes astronautas en llegar, y por eso fundamos una sociedad que se llamaba Los Aventureros del Espacio, que en realidad éramos solo tú y yo, y nuestro telescopio, que a las pocas semanas andaba lleno de tierra y de arena, rayado y con las patas estropeadas, pues lo cargábamos a todas partes como una especie de amuleto que algún día nos lanzaría al espacio interestelar. Eso fue lo que vi. Y no pude dejar de emocionarme, hasta el punto de que gruesas lágrimas me escurrieron por las mejillas. ¿Dónde estaban ahora esos dos niños cuyo ídolo era Neil Armstrong? ¿Qué había hecho la vida con nosotros? Cuando me retiré de la caja, los tres niños me estaban mirando consternados. Saúl me observaba con atención, muy pendiente de lo que yo iba a decir. Vi a un amigo de infancia, comencé explicando. Lo vi de niño, corriendo por el barrio, buscando los patios de las casas y los rincones donde hubiera poca luz. Tenía un telescopio y se la pasaba mirando las estrellas. Como el Principito, dijo Louris. Sí, como el Principito, repetí yo. Quería ser astronauta y aseguraba que algún día llegaría a la Luna. Era distinto de los demás niños. Le gustaban los libros y yo empecé a leer lo que él me iba prestando. Luego crecimos y de jóvenes seguimos leyendo siempre juntos. Fue mi mejor amigo y no he vuelto a conocer a nadie como él. Nos hemos escrito y sé que ha vivido situaciones muy duras, difíciles de superar, pero no nos hemos vuelto a encontrar. La caja me permitió verlo por primera vez en muchos años. Eso significa que la caja es también una máquina del tiempo, concluyó Camilo. O si no, ¿cómo se explica que hayas viajado hacia el pasado? Claro, por eso tuviste dinosaurios, dijo Liliana con propiedad. ¿No sabes que desaparecieron hace rato del planeta? Y así seguimos conversando los niños y nosotros por más de 2 horas, hasta que las madres aparecieron y los llamaron para comer. Lo que más me impresionó fue que, en el fondo de esa clase con ellos, estaba la clave de la vida de Saúl, el cansado profesor de literatura que, después de la muerte de su esposa, había decidido salir a campo traviesa a convertirse en un Quijote latinoamericano dispuesto a enseñarles a los demás que los molinos eran gigantes y que los rebaños de ovejas eran ejércitos bien entrenados. Un Quijote atravesando montañas y caseríos miserables, solo, con su burro cargado de libros y con la convicción inquebrantable de que la realidad es mucho más amplia y sorprendente de lo que suelen creer los demás. Un Quijote en medio de un país en guerra, intentando convencer a los soldados de que sus libros eran más poderosos que las armas de ellos. Un Quijote que, como su predecesor español, estaba convencido de que la literatura no era para leerla, sino para vivirla en carne propia. Y que había terminado por convertirse también en un vidente, en alguien que tenía una percepción más allá de las coordenadas espaciotemporales que nos regían a los demás, que por lo general estábamos ciegos. En el Morichal, un pueblo de 10 calles y una iglesia que podía albergar a unos 100 feligreses, Saúl y yo dormimos en la última calle, donde estaba el burdel. 5 muchachas que trabajaban allí eran lectoras asiduas de la burroteca. No te imaginas la noche que pasé en ese lugar. Ellas acababan de leer El Viejo y el Mar y conversaron hasta la madrugada sobre sus impresiones, asegurando que al protagonista, Santiago el campeón, lo habían salado los demás pescadores por envidia. Estaban seguras de que la novela hablaba acerca de cómo un hombre bueno es víctima de brujería y encantamientos de sus colegas, que lo odian y lo quieren destruir. Todas afirmaban que cuando a uno lo han rezado, no hay nada que hacer, y que el pobre Santiago era un ejemplo exacto del modo como nuestros enemigos nos destruyen a punta de sortilegios y hechicerías extrañas. El hecho de que hubiera pescado un gran animal, y que después los tiburones se lo hubieran devorado antes de llegar a la playa, era para ellas la prueba fehaciente de que el tipo no podía hacer nada que estuviera a su alcance para mejorar su fortuna, excepto contratar a un brujo para que deshiciera el hechizo. Al final, a la madrugada, nos fuimos a dormir con ellas y creo que fue la única vez en mi vida que amanecí en un prostíbulo hablando de literatura. Así, Vicente, te podría dar varios ejemplos de la relación afectuosa y fantástica que tenía Saúl con sus lectores, que estaban desperdigados por las montañas, los valles y las veredas de la zona. Pero entonces prolongaría demasiado esta carta y tampoco quiero cansarte. Es suficiente con decirte que durante todo un mes estuve desplazándome con él de un lado para otro, recibiendo libros, discutiendo sobre ellos y prestando otros que luego volvíamos a recoger. Hasta que al término del mes, una noche, Saúl me dijo: Bueno, hermano,
Ya conoció a todo el mundo y espero que haya memorizado los caminos y los nombres de los pueblos y los caseríos. Nos vamos a dividir. Hace rato que estoy pensando en visitar el departamento del Chocó. Es la zona más olvidada del país, hermano, y el Estado no invierte un solo centavo en construir colegios ni universidades. Hace falla alguien que patrocine la lectura y que promueva los libros. Es el colmo. ¿Y yo qué hago? Te propongo que me compres la burroteca, yo armo otra, viajo a Quibdó y empiezo de cero. Nos mantendremos en contacto. Ojalá con el tiempo se sumen más voluntarios y llenemos el país de libros. Así ganamos la guerra seguro. Me quedé reflexionando un buen rato. Saúl tenía razón. Era mejor trabajar por separado y diversificar nuestra presencia. No estaba de más pensar en una organización de bibliotecas móviles, en buses, trenes, bicicletas o burros, que se moviera por todo el país y llegara hasta los lugares más apartados. Quizás con el tiempo el Ministerio de Cultura se interesará en el proyecto y nos brindará apoyo y patrocinio. Acepté la propuesta de Saúl y nos pusimos de acuerdo en el precio del burro y de los libros. Viajé a Santa Marta y saqué la plata de mi cuenta bancaria, que seguía menguando peligrosamente, ya que no me estaba entrando ningún dinero. Saúl se despidió de mí con lágrimas en los ojos y un día cualquiera se subió en un bus y no lo volví a ver. Durante algunas semanas mantuvimos contacto por teléfono y sé que, en efecto, rearmó la burroteca y que comenzó a recorrer algunos de los pueblos que quedan al sur de Quibdó. El conflicto armado en ese departamento se recrudeció a lo largo de ese tiempo, y de buenas a primeras Saúl desapareció sin dejar rastro. Avisé a las autoridades, denuncié el hecho ante organizaciones no gubernamentales, pero nada, era como si de un día para otro mi amigo se hubiera esfumado sin dejar ninguna pista. Yo seguí trabajando con los lectores que había heredado de Saúl, pero su desaparición me había dejado un sabor amargo y el insomnio empezó a jugarme malas pasadas, hasta dejarme muchas veces en cama y enfermo. Una pregunta me rondaba la cabeza: ¿había Saúl entrevisto, en alguna de sus visiones, que un día llegaría un desconocido reemplazado y que a partir de ese instante él tendría que viajar hacia el sur en busca de su muerte? Desde el primer momento, cuando me había dicho que esa presentación no tenía ningún sentido porque un día ambos moriríamos, ya sabía él que debía marcharse en busca de un destino siniestro. ¿Quién era yo en realidad? ¿Un mensajero, un enviado, un heraldo negro? Obviamente, era difícil sospechar la verdad. Saúl, en medio de su transparencia infantil, era un tipo extraño, misterioso, y su alcoholismo tenía un ingrediente de reproche interno, como si el hecho de poseer una imaginación y una inteligencia privilegiadas fuera en realidad un castigo, una derrota, una falla que lo condenaba a marginarse y a perder cierta inocencia que nos otorga el hecho de no saber y no haber visto nada. La situación a mi alrededor empezó a tornarse negra. No sabía por qué, desde la desaparición de Saúl, la realidad se empeñaba en mostrarme ciertos desperfectos, ciertos errores secretos en su perverso funcionamiento. Los lectores eran también irascibles y descorteses, los aguaceros alcanzaban a traspasar el plástico con el cual protegía las estanterías y en consecuencia los libros quedaban ensopados y mohosos. El burro se enfermaba y nos tocaba quedarnos días enteros atascados en caminos poco transitados. Mi ropa era un desastre y a los pocos días me di cuenta en un espejo de que parecía un indigente, barbado y sin bañar. Además mi salud se resentía debido a las pocas horas de sueño y a la mala alimentación, y lo peor de todo, los pelotones de paramilitares y guerrilleros que patrullaban el departamento comenzaron a sospechar de mí, a verme como un individuo peligroso en el cual no se podía confiar. Me interrogaban más de lo debido, me amenazaban, me exigían detalles de cada una de mis visitas a las veredas, me ofrecían dinero a cambio de trabajar para ellos como espía camuflado. En fin, cada día era más difícil sostener mi posición de librero ilustrado que no deseaba comprometerse con ejércitos de hombres armados. Las cosas no iban bien e intuí que se avecinaban tiempos difíciles y amargos. Por aquel entonces recibí una carta que me estremeció y que me dio la voz de alerta para que buscara una salida antes de terminar con un disparo en la espalda. Me llegó en un sobre raído y con un sello de la oficina de correos de Quibdó. Con letra torpe e infantil, alguien había garabateado mi nombre y me había enviado una carta a la casa de doña Gloria, la primera lectora que Saúl me había presentado. Revisé el remitente para estar seguro de que era una misiva para mí, quizás con el secreto anhelo de ver el nombre de Saúl escrito en una esquina del sobre, pero no había nada. Deja ya tanta revisadera y ábrelo, me ordenó doña Gloria con impaciencia. Es la única forma que tienes de saber quién te escribió.
Rasgué el papel por uno de los costados y saqué una hoja escrita a mano por la misma persona que había trazado mi nombre y la dirección de doña Gloria en el sobre. Estaba fechada en Quibdó una semana atrás, y decía más o menos así: Señor Sebastián, por instrucciones de Saúl, le envío esta carta a casa de la señora Gloria. Él fue detenido por el ejército en uno de los barrios periféricos de Quibdó y los libros y el burro fueron decomisados mientras se le sometía a interrogatorio. Alguien cercano a los soldados de la brigada, un informante camuflado entre la población civil, lo denunció como colaborador de la guerrilla de las FARC. Saúl no pudo comprobar su inocencia y las autoridades decidieron procesarlo por rebelión armada. A él no lo afectó la detención ni las calumnias de las que había sido víctima. Lo que lo destruyó fue que una mañana los soldados mataron al burro y quemaron todos los libros argumentando que se trataba de propaganda subversiva. Saúl entró en una huelga de hambre y dijo que la brigada tenía la obligación de regresarle todos los libros intactos para él fundar una biblioteca en la cárcel e intentar educar a los presos. El comandante de la brigada se negó a semejante petición. Saúl mantuvo su huelga de hambre, murió hace 2 días, y como no tenía familiares ni amigos que reclamaran el cadáver, fue enterrado en una fosa común del cementerio de Quibdó. ¿Quién soy yo es lo de menos? Solo quería decirle que en los pocos días que tuve trato con él aprendí a respetarlo y a estimarlo, y que al empezar la huelga de hambre me apuntó su nombre y esta dirección, y me dijo que si llegaba a morir le escribiera una nota contándole lo sucedido. Eso es lo que he hecho y así cumplo mi promesa. No sabe cuánto lamento ser portador de tan malas noticias. Lo saluda un amigo secreto. Sobra decirte, Vicente, que apenas terminé de leer esta nota supe que con ella se acaban también mis deseos de luchar en contra de un mundo sórdido, inmundo y corrupto, que cada día aborrezco con más fuerza y mayor convicción. Esas palabras eran para mí la constatación de una frustración, un parte de batalla en el cual me informaban que mis hombres estaban todos liquidados y que el enemigo se había apropiado de cada centímetro de terreno. Ya no había espacio para la esperanza. No sé por qué evoqué en esos momentos el taller de escritores en el que alguna vez nos matriculamos tú y yo de jóvenes, ¿te acuerdas? Y las posiciones tan desesperanzadas que tenían ya desde entonces la mayoría de nuestros compañeros. Todos afirmaban que la literatura no cambiaba el mundo, que era inútil, que no modificaba en nada el transcurso de una cultura cuya impronta inconfundible era la bestialidad y la injusticia, pero que de algo estaban seguros, que todo sería aún peor sin ella. Me di cuenta de que era una encrucijada, una emboscada de la que era imposible salir bien librado. Algunos de ellos, como Marcelo Tafur y Simón Tepcherani, han publicado libros de cuernos y novelas, supongo que tú los leíste con regocijo al recordar que habían sido nuestros compañeros de taller, y a lo largo de estos años yo he consultado por internet sus declaraciones y sus conferencias, y siempre me tropiezo con ese tono de alguien que está luchando en contra de una corriente muy fuerte, una corriente poderosa que no hay cómo detener, y que sin embargo sigue haciéndolo solo porque sabe que no intentarlo morirá. No sé si entiendes lo que te quiero decir. Hay cosas que hay que hacer solo por el hecho de que ellas nos salvan de la muerte, nada más. Si las evitamos o si intentamos abandonarlas, con ellas se nos va también la vida. Son parte constitutiva de nuestro ser. Pero no nos mentimos y sabemos que son actividades inocuas e inservibles. Esa sinceridad es importante adquirirla a punta de desilusiones y derrotas. Entre esos viejos amigos del taller con los cuales leímos los textos que nos recomendaba tu tío Rafael estaba un fotógrafo, Marcos Salamanca, un muchacho de unos 18 años que vivía al sur de la ciudad, en el Quiroga, y al que le mataron a un hermano retardado mental que le ayudaba con un supermercado que funcionaba en el garaje de su casa. ¿Recuerdas su rostro, su manera pausada de caminar, sus fotos de objetos callejeros que tanto nos impresionaban? Alguna tarde, caminando los dos solos por el centro de la ciudad, le pregunté por qué no se dedicaba a una profesión rentable, algo así como economía o administración de empresas. Si tenía un supermercado y si tanto su hermano como él dependían de ese negocio, ¿por qué no ampliarlo y hacer un buen dinero? Y Marcos, que era lacónico y que mascullaba las palabras siempre en voz baja, me respondió, a veces hay que elegir entre el dinero y la felicidad. Aunque la felicidad no sirva para nada. Cuánta razón tenía. Lo increíble es que yo me demoré muchos años y tuve que dar 1000 vueltas para llegar a comprender ese par de frases, como si la realidad entera estuviera confabulada contra mí. Al día siguiente uno de mis lectores adolescentes me dijo que había escuchado una conversación en la cual se afirmaba que muy pronto me matarían.
Los paramilitares no habían visto con buenos ojos el hecho de que yo no quisiera colaborar con ellos, y habían decidido que lo más probable era que entonces ya hubiera aceptado una jugosa oferta por parte de la guerrilla. El día y la hora no estaban establecidos todavía, pero mi sentencia de muerte era segura y no pasaría de una semana. Le agradecí a mi estudiante, dejé la burroteca en el establo de su casa y le dije que la aprovechara para convertirse en un lector voraz, que es quizás el mejor destino que se pueda tener en el mundo. Y ese mismo día, sin despedirme de nadie, tomé un bus para Santa Marta y me hospedé en un hotel para mochileros y caminantes en Taganga. Me fugué en cuestión de minutos, sin pensarlo, porque estaba seguro de que el rol de héroe o el de mártir no eran para mí. Soy demasiado previsivo para ellos. Estuve 2 días bañándome en el mar, caminando por ahí solo, leyendo y pensando en el final tan triste que había tenido Saúl. De alguna manera, él había sido una de las tantas víctimas de la derechización del país, de ese ferviente deseo de militarización y paramilitarización que las clases dirigentes habían planeado desde años atrás para impedir cualquier asomo de protesta y de reivindicaciones sociales. Por todas partes los noticieros de televisión hablaban de senadores y representantes a la Cámara que habían tenido contacto y negocios con los jefes paramilitares. Se trataba de un matrimonio que venía de tiempo atrás entre los mañosos y las clases dirigentes. No hemos sido capaces de elegir a políticos decentes y rectos, que no hayan tenido tratos con narcotraficantes y asesinos. A Saúl lo había liquidado ese país que desde siempre ha cerrado filas en torno a las clases altas, un país segregacionista, racista y excluyente, que solo piensa en el dinero y en el poder, y que por eso mismo utilizó a los narcotraficantes y a los estamentos militares para su beneficio personal, para agrandar su riqueza y su capacidad de influencia, y que impidió con miles de artimañas la entrada en una auténtica democracia participativa. Un asco profundo me atravesó el alma y me dije que ya era hora de irme otra vez, que una visita había sido suficiente para recordar cómo funcionaba esta maquinaria de horror. Pasé por Medellín y me despedí de mi familia. Luego decidí detenerme una semana en Bogotá y recordar viejos tiempos. No sabes la melancolía tan grande que sentí cuando recorrí el Parque Santander y las librerías que quedan ahí, a pocas cuadras, entre los cafetines y las tiendas y las misceláneas. Caminé por entre los vendedores ambulantes que ofrecen discos y libros piratas con el mayor desparpajo, y entonces, por entre la penumbra de una memoria que viajaba a alta velocidad, vi a Vicente y a Sebastián muy jóvenes, con las mochilas llenas de libros y buscando ediciones de Déral o de Borges para gastarse sus escasos ahorros. Suspiré y me dije que todo este tiempo no había sido más que una larga búsqueda para llegar a ninguna parte, un largo viaje en el cual, al final, no tenía ninguna respuesta ni me había hecho más sabio. La verdad es que estaba igual de confundido que al comienzo. Reconocí que la ciudad estaba más ordenada, más bella, que había crecido y había madurado, pero que detrás de sus ornamentos y su nueva imagen se escondía la misma amargura, la misma marginalidad y la misma injusticia. Visité la casa de mi infancia, tu casa, los parques, las bibliotecas, y me despedí de Bogotá para siempre, pues estaba seguro de que no iba a volver. La quería, sí, me había formado en ella y en parte la llevaba incrustada en el alma, pero también la rechazaba, me molestaba, me atormentaba. Quizás me sucedía con ella lo mismo que con ciertos parientes o ciertos amigos, que uno los estima precisamente porque los tiene lejos, pero que basta pasar una semana a su lado para aborrecerlos y salir corriendo. Por esos días consulté mi correo y me tropecé con tu carta. Me emocioné mucho de saber que estabas en Brasil y que ahora te dedicabas a rescatarte de los recuerdos dolorosos. La alusión a tus 2 chiquitas me demostró que ya te encontrabas al otro lado y que estabas listo para compartir con los demás. Solo quien ha aprendido a ir más allá de sí mismo es capaz de entregarse a otros. Por eso compré un tiquete para ir a Río la próxima semana. Estaré contigo y con las niñas unos días, me empaparé del programa de Surfing Favela, y después empezaré a buscar trabajo y a ver hacia dónde dirijo mi vida. Una cosa sí tengo clara, la resiliencia de la que me hablas es para mí el centro de una nueva aventura vital e intelectual. Sospecho que solo a través de sus claves lograré otorgarle un sentido inédito a mi vida. ¿Por qué? Porque hasta el momento no he sabido cómo contrarrestar 2 experiencias que me han parecido demoledoras, el dolor de los otros y la certeza de mi propia muerte. Y cuando te hablo del dolor no me refiero al dolor personal, íntimo, sino al general, al de las multitudes, al de grandes poblaciones arrasadas y destruidas por el egoísmo y la arrogancia de unos pocos.
No puedo dejar de pensar en el dolor de África, de todo un continente hecho pedazos por las políticas de los banqueros y los comerciantes occidentales. Millones de personas ahogadas en su propia miseria, en el hambre y en la enfermedad, y no puedo hacer el ejercicio de sacarlos de mí, de hacerme el que no está pasando nada, de dedicarme a buscar mi propia comodidad y ya está, encontrar un buen trabajo, comprarme un carro, ir de vacaciones a algún hotel de lujo, tener una novia hermosa e inteligente que me acompañe en ese largo camino de la autosatisfacción y el confort. Y los gemidos, y los niños hambrientos, y las migraciones de pueblos enteros a través de las montañas o de los desiertos. ¿Dónde los dejo? ¿Cómo hago para no escuchar esas voces? Pienso en América Latina, en mi gente, y no sé cómo hacer para buscar una felicidad personal dejando de lado todo el sufrimiento de mi pueblo. A altas horas de la noche escucho las voces quejumbrosas, los llantos y las súplicas de esa masa de niños, mujeres y hombres latinoamericanos que están en el centro del infierno. Desde México hasta la Patagonia, millones de seres que hablan mi lengua y tienen mis rasgos se arrastran por el fango de la miseria más inhumana. A ellos hay que sumarles la cantidad de chicanos trabajando en las fábricas norteamericanas, los colombianos que madrugan a cargar cajas o a limpiar bodegas en Nueva York o Madrid, los ecuatorianos vendiendo sus artesanías en las calles europeas, los argentinos, chilenos y uruguayos cargando a cuestas sus tremendos y dolorosos exilios. Cuando un latinoamericano tiene que vivir y trabajar por fuera de su país, lleva en el corazón a toda su gente. ¿Cómo hago para divertirme sin oír esas voces? ¿Cómo me desprendo de la tribu y me largo por el centro del bosque en busca de mi paraíso personal? ¿Cómo camina uno por los barrios periféricos de Lima, Ciudad de México, Caracas, Delhi o Calcuta, y hace como si estuviera viendo hormigas o gusanos? ¿Cómo se aprende a quedarse inmóvil en el pronombre personal de primera persona del singular, yo, sin usar nunca los otros pronombres, tú, él, ella, nosotros? Han pasado años, Vicente, y he recorrido muchos países y nada que logró reducirme a mí mismo. Lo otro es que desde muy joven sentí la muerte cerca de mí, la palpé, la tuve a mi lado y la cargué después dentro de mi conciencia, y no he podido vivir sin pensar en ella todos los días. ¿Cómo es la vida sin la muerte? Recuerdo que antes del accidente de aquella estudiante yo me encontraba contigo, caminábamos por ahí, íbamos a cine, nos comíamos un pan con gaseosa en cualquier panadería y la vida era puro presente, nada nos atormentaba ni nos carcomía las entrañas. Pero después de ese día nefasto nunca más la vida fue igual. A partir de entonces la muerte se me metió en el cuerpo, en el cerebro, y supe que nuestro tránsito por el mundo es algo insignificante, infinitesimal, y que al final nos está esperando una escena macabra, una enfermedad atroz, un accidente, un disparo por la espalda. ¿Cómo hace uno para vivir dichoso y en paz si sabe lo que le está esperando más adelante? Es como estar con un amigo o un hermano en un restaurante y saber que cuando se termine la comida esa persona que amamos saldrá a la calle y la atropellará un carro fantasma. Podemos disfrutar las bebidas, gozar de los sabores de la comida, pedir el postre con una sonrisa. Yo ya sé que la muerte me acecha, que me pisa los talones, que la tengo respirándome en la nuca, entonces ¿cómo hago para no ver, para engañarme, para no enfrentar la verdad cara a cara? Sé que pertenecemos a una religión cuyo eje macabro es la muerte. Entramos en una iglesia y adoramos a ese hombre crucificado que sangra en silencio, y yo aborrezco esa falta de vitalismo, esa falta de jovialidad que nos impide celebrar la fuerza del instante presente. Pero no logro zafarme de las garras de la muerte para poder empezar a reírme estruendosamente, a carcajadas, que en el fondo es lo que más deseo. Por eso me voy para Río, Vicente, y espero que en el mar, en los dulces, en la samba, en la piel de las mulatas, en las sopas y en las hierbas vuelva a resucitar, a encontrar las claves de una religiosidad preñada de gratitud, afirmativa, atea, amorosa, sin culpa ni pecado, corporal, física, olorosa, gustativa, sin cruces ni sangre, no bélica, femenina, popular. No admiraremos ninguna crucifixión. Fundaremos una religión donde abandonaremos el yo para unirnos a los otros en un largo abrazo musical, como en el vines, en el rock, en el rap o en la salsa, y cantar a coro la alegría de un nosotros poderoso y resistente. Buda Blues. Que no se diga que no lo intentamos y que después de muchos vericuetos y caminos sinuosos no lo fuimos capaces de hallar el pasaje que nos emparentaba con los otros en un lazo fraternal e indestructible. De la mano de Siddhartha y de Billy Holiday, del maestro Dogen y de B.B. Rin, de Taizen de Simaru y de Bessie Smith,
de Matsubasu y de Tebone Walker, del maestro Okuso Villalba y de Arisa Franklin, del maestro Soaku Kumure y de Mississippi John Head, de Enzo Quintero y de Minnie Memphis, del maestro Suzuki y de Mimi Smith, del maestro Jansan Wiji y de Gertrude Mareini, salir a la pista y bailar con la muerte una danza erótica e insinuante. La agarraremos por la cintura, la manosearemos, le cogeremos el culo, le murmuraremos al oído frases insinuantes y groseras, y al final nos la llevaremos a la cama y le enseñaremos a gozar antes de que nos sepulte en el cementerio. Aquí estamos tú y yo, Vicente, aún hay tiempo, y si de algo nos han servido las páginas leídas es para entonar un himno en el que se evidencien toda nuestra fuerza y toda nuestra energía frente al hecho de estar vivos. Invoco en este justo momento sagrado cada renglón y cada párrafo que nos han sostenido en pie a lo largo de los años. Invoco a los maestros para que vengan a rescatarnos justo ahora cuando más los necesitamos. La muerte está en nosotros, sí, pero que eso no nos impida desplazarnos por la pista al ritmo de los tambores, salir a la tarima y cantar al lado de Janis Joplin y de James Brown. Aprenderemos a hacer de nuestro sufrimiento un motivo de fiesta, gritar a voz en cuello que no estamos asustados, que morir nos importa muy poco, que nos tiene sin cuidado si va a ser en la cama de un hospital, en una carretera a alta velocidad, en un avión estrellándose contra el suelo o en medio de una balacera. No le tememos a nadie ni a nada, por el simple hecho de que ya no somos una entidad separada del lodo. A eso voy a Río, Vicente, a aprender del pequeño Cariños, de Joan y de Valentina la manera como debo olvidarme de mí para ser más fusible y menos culpable. Cogeré mi tabla y haré surf por entre las olas más siniestras de mi propia desesperación. Necesito encontrar un balón y empezar cuanto antes a hacer mi 21. Carlitos Way. Y una voz muy antigua me dice que voy por el camino correcto. Hasta muy pronto, maestro. Sebastián. Fin.